Celebras tu primer aniversario de bodas. Tu esposo te lleva de viaje a Vermont. En el camper van donde viven juntos. Es octubre. Los árboles están llenos de colores. El paisaje es hermoso. Finalmente vas a conocer a su hermana, su familia. Estás nerviosa pero emocionada. Esa noche, en el camper, tienes una conversación. Le dices algo que necesitas decir, algo que has estado guardando, y él saca su pistola. Te dispara 2 veces en la cabeza. That's it. You're dead. That's it. You're dead, she said to me. Then seeing her start to pull her pistol out from under her pillow, because these are people who slept with guns under their pillows. Emily Ferlazo tenía 22 años. Era enfermera, cantante. Soñaba con tener bebés algún día. Su esposo Joseph tenía 41, tatuador, controlador, violento. Durante las siguientes 12 horas, Joseph desmembró el cuerpo de Emily con una sierra. En el mismo camper donde dormían, 8 bolsas de basura, escondidas en la ducha. Después, llamó a la familia de Emily. Peleamos. Ella se fue caminando. No sé dónde está, pero 4 días después, un policía lo vio por casualidad en una gasolinera. Y dentro del camper van encontraron todo. En el juicio, Joseph dijo: «Fue defensa propia. Pensé que me iba a disparar». Pero Emily no tenía arma. No había alcohol en su sistema. No hubo pelea física. Solo hubo una conversación que él no quiso escuchar. Y un aniversario que terminó en tragedia. Emily Jean Schwartz nació en New Hampshire. Creció rodeada de amor. Su madre Adrienne Bass, su padrastro David Bass, sus hermanos. Desde pequeña, Emily tenía una voz, no solo su voz para hablar, su voz para cantar, una voz hermosa que llenaba habitaciones. Emily would want to be known as a singer, diría su padrastro David años después. Amaba cantar, amaba actuar. Su voz era lo más importante. Emily era la chica que corría con pantalones de lunares y camisa de rayas, bailando, siempre feliz, siempre riendo, pero también luchaba con ansiedad, con depresión, con inseguridades. A los 22 años, trabajaba como enfermera asistente licenciada, cuidaba a otros, ayudaba, sanaba. Pero en octubre de 2020, Emily conoció a alguien, Joseph Ferlazo Jr., 41 años, tatuador de Northfield, New Hampshire, 19 años mayor que Emily. Y 3 semanas después de conocerse, se casaron. La familia de Emily no aprobaba. La madrastra de Emily, Prudy Schwartz, solo conoció a Joseph una vez y fue suficiente. Algo nunca me cuadró con él, dijo Prudy. Algo no encajaba la primera vez que lo conocí. No sé qué era, pero no nos gustaba. Dije que era algo en sus ojos. Se ve malvado en sus ojos. Adrienne, la madre de Emily, sintió lo mismo. Sentí un peligro fuerte de mi yerno semanas antes del asesinato de mi hija. Pero Emily estaba enamorada, o eso creía. Joseph era carismático, podía ser encantador. Y Emily, con su corazón abierto y su deseo de ver lo bueno en la gente, confió en él. Después de casarse en octubre de 2020, la pareja se mudó a un vehículo Chevrolet Express convertido en camper. Lo llamaron Roaming Rosie. Era su hogar, su sueño. Planeaban viajar por toda la costa este, vivir libres, sin ataduras. El camper estaba estacionado en la propiedad de los padres de Emily en Northfield, New Hampshire. Desde afuera, todo parecía perfecto. Una pareja joven, aventurera, libre. Pero adentro del camper había oscuridad, porque Joseph era controlador, celoso, violento. La madre de Emily le preguntó una vez sobre los moretones en su cuerpo, las marcas en sus brazos.
Emily admitió que había habido peleas físicas, que Joseph la había golpeado, que había sido 3 o 4 veces, tal vez más. Emily, near midnight, stating that she had been in a fight with him and that he had pushed her and she was crying. Pero Emily no se fue. Como tantas víctimas de abuso doméstico, se quedó, porque creía que podía cambiarlo, porque tenía miedo, porque amaba la idea de lo que su matrimonio podría ser. Y entonces llegó octubre de 2021, su primer aniversario de bodas. Viernes, 15 de octubre de 2021. Joseph tenía una idea: viajar a Bolton, Vermont, celebrar su aniversario. Y finalmente, Emily conocería a su hermana. La hermana de Joseph había alquilado un Airbnb cerca del Bolton Valley Resort. Ella y su novio estarían allí para el fin de semana. Todo parecía bien, normal, feliz. Pero algo había cambiado en Emily, algo que su familia no sabía todavía, porque Emily había tomado una decisión que cambiaría todo. Ya no quería estar con Joseph, ya no podía soportar los golpes, el control, el miedo, y ese fin de semana planeaba decírselo. El viernes por la noche, Emily y Joseph llegaron a Bolton, estacionaron Roaming Rosie, cerca del Airbnb donde estaba la hermana de Joseph. Se reunieron, cenaron juntos, conversaron alrededor de una fogata. Emily conoció a la hermana de Joseph por primera vez. Trató de actuar normal, de sonreír, de parecer feliz, pero por dentro sabía lo que tenía que hacer. Y esa noche, de vuelta en el camper, Emily finalmente dijo las palabras: «Ya no quiero estar contigo». Lo que pasó exactamente esa noche en Roaming Rosie, solo 2 personas lo saben. Una está muerta, la otra es un mentiroso. Según Joseph, hubo una pelea. Emily lo golpeó, lo pateó en la ingle, gritó. Según Joseph, Emily sacó una pistola Taurus de detrás de una almohada roja y le dijo: «Se acabó, estás muerto». Y Joseph, en defensa propia, sacó su Glock y disparó 2 veces en la cabeza de Emily. Esa es la historia que Joseph contó en el juicio. Pero hay problemas con esa historia. Primero, no había pistola Taurus, nunca fue encontrada, nunca existió. Segundo, no había alcohol en el sistema de Emily. Joseph había dicho que ambos habían estado bebiendo. Mentira. Tercero, según la fiscalía, Joseph saltó encima de Emily mientras ella estaba acostada en la cama, puso la almohada roja sobre su cabeza y disparó. No fue defensa propia, fue ejecución, y lo que Joseph hizo después lo prueba. Sábado 16 de octubre, mañana. Emily Ferlazo estaba muerta. Su cuerpo yacía en Roaming Rosie, y Joseph Ferlazo salió a desayunar. Se reunió con su hermana, comió, conversó, actuó completamente normal, como si nada hubiera pasado, como si su esposa no estuviera muerta a metros de distancia. Después del desayuno, Joseph regresó al camper, movió el vehículo desde Bolton hasta St. Albans, Vermont, a la casa de un amigo en Meadowbrook Lane, y ahí, durante las siguientes 12 a 15 horas, hizo algo inimaginable. Desmembró el cuerpo de Emily, con una sierra manual, pieza por pieza, parte por parte. Colocó los restos en 8 bolsas de basura negras y las escondió en el baño del camper. Después fue a hacerle un tatuaje a alguien. Durante 3 horas, con manos firmes, como si nada. Regresó con su hermana esa noche. Se sentó junto a la fogata, rió, habló. Hay un desapego, diría el juez, años después. Un desapego que le permite tener una buena comida con su hermana. 8 o 9 horas después de haber matado a Emily. Un desapego que le permite tener la firmeza de mano para hacer un tatuaje durante 3 horas. Un desapego extraordinario. Lunes 18 de octubre. Joseph Ferlazo regresó a Northfield, New Hampshire, a la propiedad de los padres de Emily. Sin Emily. Llegó en su motocicleta, temblando, nervioso,
Adrienne y David salieron a recibirlo. ¿Dónde está Emily? Joseph les entregó la licencia de conducir de Emily y comenzó a mentir. Tuvimos una pelea, dijo. Ella salió del camper y dijo que tomaría un Uber de regreso a casa. Fui a una tienda. Cuando regresé, ella no estaba. Adrienne sintió que algo estaba mal, muy mal. Cuando me entregó su licencia, eso fue muy extraño, dijo Adrienne. Pensando ahora, creo que probablemente tenía ansiedad mintiendo en nuestras caras. La familia reportó a Emily como desaparecida inmediatamente. La Policía Estatal de Vermont comenzó una investigación, pero Joseph seguía mintiendo. Enviaba mensajes de texto fingiendo buscar a Emily. Llamaba a amigos preguntando si la habían visto, pero todo era teatro, una actuación, porque Joseph sabía exactamente dónde estaba Emily, en 8 bolsas de basura, en el baño de Roaming Rosie. Martes 19 de octubre, medianoche. Joseph Ferlazo llamó a un amigo. Necesitaba que lo llevara a su camper van en St. Albans. El amigo accedió. Conducía hacia allá cuando notó algo extraño. Policías estatales vigilaban el camper. ¿Por qué está la policía ahí?, preguntó el amigo. Joseph quedó en silencio por un momento y luego dijo: Emily está en la van y no está viva. El amigo, horrorizado, preguntó: ¿la mataste? Sí, respondió Joseph. El amigo detuvo el auto inmediatamente, expulsó a Joseph y llamó al 911. Minutos después, la policía estatal encontró a Joseph en una gasolinera en St. Albans. Lo arrestaron. Y Joseph, finalmente, confesó todo. Les dijo dónde estaba el cuerpo, cómo la había matado, cómo la había desmembrado. La policía obtuvo una orden de registro para Roaming Rosie, y cuando abrieron la puerta del baño, encontraron las 8 bolsas de basura negras. Usaron rayos X para confirmar el contenido antes de abrirlas. Dentro, los restos de Emily Jean Ferlazo. También encontraron la sierra manual detrás del asiento del conductor y la Glock en la cama. Pero no había pistola Taurus, porque nunca existió. Miércoles 20 de octubre. El cuerpo de Emily fue llevado a la oficina del médico forense jefe en Burlington, Vermont. El doctor Steven Shapiro, ex médico forense jefe, realizó la autopsia. Sus hallazgos fueron devastadores. Emily había recibido 2 disparos en la cabeza. Esa fue la causa de muerte. Homicidio. Pero había algo más. 18 puñaladas. Post-mortem. Después de que Emily ya estaba muerta. ¿Por qué? ¿Por qué apuñalar a alguien que ya estaba muerto? Nadie lo sabe con certeza, pero sugiere rabia, odio, sadismo. O tal vez fue parte del proceso de desmembramiento. Cortar, separar. El informe de toxicología confirmó algo más. Emily no tenía alcohol en su sistema. Joseph había mentido sobre eso también. No hubo noche de bebidas. No hubo pelea violenta. Solo hubo una conversación y un hombre que no aceptaba que su esposa ya no lo quería. El juicio de Joseph Ferlazo Jr. comenzó en diciembre de 2024, más de 3 años después del asesinato de Emily. Durante esos 3 años, la familia de Emily esperó, sufrió, luchó por justicia. Ha sido lento y frustrante, dijo David Bass. Queremos que termine porque no estamos sanando y esto es increíblemente doloroso y prolongado. Finalmente, en diciembre, llegó el momento. Joseph Ferlazo se declaró inocente. Su defensa, legítima defensa. Su abogada, Margaret Jansch, argumentó que Joseph había sido abusado por Emily, que ella lo golpeaba, que había un patrón de violencia. ¿Es ego? ¿O alguien que ha sido empujado hasta el punto de que ya no podía tolerar ser golpeado? Preguntó Jansch al jurado. Pero la fiscal adjunta Sally Adams tenía una respuesta diferente.
Mostró la confesión de Joseph en video. 2 horas de grabación. En ningún momento Joseph menciona defensa propia. En ningún momento dice que Emily lo amenazó. En ningún momento dice que tenía miedo. Solo admite: la maté. Estoy disgustado conmigo mismo. Adams también presentó evidencia forense. Los registros telefónicos, los mensajes de texto donde Joseph fingía buscar a Emily, y el testimonio más importante, el de Joseph mismo, porque Joseph decidió testificar. Gran error. Dijo que él y Emily tenían una relación polígama, que había mucha violencia física, que Emily le pegaba constantemente. Esa noche, después de cenar con su hermana, dijo que Emily sacó una pistola Taurus de detrás de un cojín rojo. Afirmó que Emily le dijo: «Se acabó, estás muerto», y Joseph, presa del pánico, disparó su Glock. Sin embargo, cuando llegó el momento de explicar el desmembramiento del cadáver, Joseph dijo algo extraño: «No recuerdo haberla cortado». No lo recordaba. ¡Qué conveniente! El fiscal Adams lo destrozó en el contrainterrogatorio. Le preguntó por sus mentiras, le preguntó por los mensajes falsos, le preguntó por fingir que había llamado a Emily, y finalmente Adams le dijo directamente: «Y hoy estás mintiendo». El jurado escuchó los testimonios durante 5 días. Luego se retiró para deliberar. El jurado quiso volver a escuchar parte del testimonio de Joseph. En concreto, la parte de 50 minutos, los acontecimientos de la noche, el asesinato y la mañana siguiente. Lo volvieron a escuchar y continuaron deliberando. El viernes 13 de diciembre de 2024, tras 2 días de deliberaciones de 5 horas, el jurado regresó. Veredicto: culpable de asesinato en primer grado. Diciembre 2024. Culpable. 42 años y medio de prisión. La madre de Emily nunca dijo su nombre en el juicio. Solo lo llamó el convicto, porque Emily era su única hija, su luz, su voz, y él la apagó para siempre. La familia de Emily lloró de alivio. Joseph, por su parte, no mostró ninguna emoción. Jueves 24 de abril de 2025. La audiencia de sentencia duró casi todo el día. Los familiares y amigos de Emily presentaron declaraciones de impacto de víctima. David Bass habló primero. En octubre de 2021, mi hija fue asesinada, y luego empeoró. Adrienne Bass se negó a usar el nombre de Joseph. Solo dijo: el convicto. Habló sobre cómo Joseph controló y abusó de Emily durante su relación, sobre los sueños que Emily tenía, los roles que nunca cumpliría. La hermana mayor, la única hija, la primera nieta y bisnieta, sobrina y prima, una mejor amiga. Estas eran las etiquetas que Emily tenía en vida, dijo Adrienne. Una madre, una tía, una abuela, una mejor amiga. Las etiquetas que le fueron negadas el día que fue asesinada. La mejor amiga de Emily escribió una canción. La cantaron en la corte. Mostraron un video tributo de Emily. Su voz, su risa, su luz. La defensa leyó cartas de personas que apoyaban a Joseph, su hermano, su cuñada, un ex compañero de celda, amigos que conoció mientras les hacía tatuajes. Y luego Joseph habló. Dijo que estaba arrepentido, que este evento no lo define, que puede crecer y cambiar. Cuando comenzó a hablar, la madre de Emily se levantó y salió de la sala. Varios familiares la siguieron. No querían escucharlo. No podían. Finalmente, el juez John Pacht habló. Emily Ferlazzo tenía una voz hermosa, hermosa, y no me refiero solo a su canto, dijo Pacht. Se extendía a todas las áreas de su vida. Era una voz que merecía ser escuchada. Era una voz que merecía crecer.
madurar y, si era necesario, sanar, y merecía hacerlo por una vida larga y feliz. Pero eso no sucedió, continuó el juez, y fue cortada por las manos de Joseph Ferlazzo. El juez señaló el desapego extraordinario de Joseph, su capacidad de actuar normalmente horas después de matar a Emily, y concluyó: el testimonio que el señor Ferlazzo dio en el juicio fue falso. La Bahía. Fiscal Adams había pedido al menos 50 años. La defensa había pedido 15 años. El juez Pasht sentenció 42 años y medio de prisión. Joseph Ferlazzo, ahora de 45 años, pasará el resto de su vida en prisión. Su abogada anunció que apelarían, pero nadie espera que tengan éxito. Emily Jean Ferlazzo tenía 22 años cuando murió, pero un hombre que supuestamente la amaba le robó todo eso. En un momento de rabia, de control, de ego herido, Joseph Ferlazzo terminó con la vida de Emily y luego trató de esconderlo, de mentir, de actuar como si nada hubiera pasado, pero no pudo escapar. La verdad siempre sale a la luz. Cada vez que alguien aprende sobre los signos de abuso doméstico y decide ayudar, su voz es escuchada. La madre de Emily, Adrienne, tiene un mensaje para otras víctimas de abuso. Espero que al compartir la historia de mi hija, las víctimas se sientan obligadas a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde, porque Emily no pudo salir, pero otros sí pueden. Si estás en una relación abusiva, hay ayuda disponible. No estás sola. La violencia doméstica mata a miles de mujeres cada año. La mayoría tiene un historial de abuso. La mayoría tiene miedo de irse. Pero quedarse puede ser fatal. Emily Ferlazzo lo aprendió de la manera más trágica. En su primer aniversario de bodas, trató de liberarse, de decir la verdad, de terminar la relación. Y pagó con su vida. Pero su historia puede salvar a otros. Su voz, hermosa y fuerte, puede inspirar cambio. Y mientras recordemos a Emily, mientras contemos su historia, su voz nunca será silenciada. Emily Jean Schwartz Ferlazzo. Una voz que merecía ser escuchada. Su luz sigue brillando. Descansa en paz, Emily. Paz.